Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre es un gusto estar una vez más con ustedes. Espero que estén muy bien, que ya estén preparados, que pues tomen energía para estas fechas, como ya lo hemos comentado, que vienen, ¿verdad? De Día de Muertos, de Navidad, de Año Nuevo, pues ya los tenemos prácticamente eh, eh, encima. Entonces hay que estar con renovadas energías. En esta ocasión, la plática que quiero tener con ustedes está derivada, como casi siempre nosotros lo tomamos, de pues las inquietudes que tienen ustedes. Y hemos recibido muchas llamadas de personas, mexicanos aquí en México, mexicanos en el extranjero, en donde su inquietud es si ellos o si ustedes tienen derecho a la pensión. Afortunadamente, con tanta información que hay, las personas se están enterando por un vecino, por un amigo, por la familia, y les comentan, oye, tú cotizaste hace mucho tiempo, tú cotizaste algún periodo en el IMSS, no tendrás derecho a pensión. Pues hacen de alguna manera, pues referencia a la posibilidad de que puedan tener esa oportunidad. Y esto es muy bueno porque despierta en cada uno de ustedes esa inquietud para saber, ¿verdad? Si no tienen derecho por alguna razón, bueno, saberlo. Pero si sí tienen derecho, es muy bueno que lo investiguen. Y eso es lo que está sucediendo y es por eso que quiero tocar este tema, porque de igual manera puede ser alguien que cotizó hace mucho tiempo, sobre todo nuestros mexicanos en el extranjero, que cotizaron hace 40 años aquí en México, aunque sea un año, 52 semanas o 6 meses o 2 años, o hay personas que cotizaron muchos años y se fueron, ¿verdad? A buscar una nueva oportunidad. Entonces, varía aquí y va enfocado para todos ustedes que puedan estar en esta situación de si cotizaron hace mucho tiempo, 2 meses, 3 años, 10 años, y quieren saber si ustedes pueden tener derecho a la pensión. Em, o también hay personas, es el caso de muchas mujeres que se casaron, que cotizaron, conocieron a su esposo ahí en su trabajo, ¿verdad? A su futuro marido, y se casaron y se retiraron para cuidar pues de su familia. Hay muchos casos de estos. Entonces, que de pronto, ¿verdad? Pues se enteran o alguien les pregunta, oye, ¿tú cotizaste? Sí, hace muchos años. O el mismo marido que sí siguió cotizando y que ya se va a pensionar y que, oye, pues tú también cotizaste, ¿verdad? Cotizaste hace muchos años. Todos ustedes que estén en ese caso y que por alguna razón o se dedicaron a alguna actividad independiente, ya no siguieron cotizando en un régimen formal, en un régimen obligatorio en el IMSS y que llegaron a cotizar. Entonces, todos ustedes que tengan esa inquietud y que son muchos que tienen esa inquietud, es muy válido que ustedes investiguen. ¿Tienen derecho a pensionarse? Y les vamos a responder que si cotizaron ustedes, sobre todo antes, nos vamos a enfocar a Ley 73, IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Si ustedes cotizaron hace muchos años, pocos años y dejaron, o hace muchos años, poco tiempo o mucho tiempo y dejaron de cotizar en el IMSS, tienen derecho a una pensión. Hay que cubrir ciertos requisitos. Los principales son que usted tenga 60 años o más, que usted cuente con un mínimo de 500 semanas, con un mínimo, que usted tenga conservación de derechos. Generalmente en estos casos de hace muchos años que dejaron de cotizar, pues pueden tener el número de semanas, 500 o más, pueden tener la edad o pues todavía tienen una edad anterior, 50 y tantos años, pero ya empieza a despertar esa inquietud y es muy buena
y se van a poder pensionar cuando lleguen a los 60 y ustedes van a poder aumentar semanas, ¿verdad? Para lograr una mejor pensión, si es que todavía tienen años por delante para cotizar. Si ya tienen 60 años, tienen 500 semanas como mínimo, tienen, en este caso, bueno, pues ya tienen la edad, o 60 años, tienen las semanas. Pero generalmente también lo que sucede es que no tienen una conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos? Ya lo hemos visto en muchas pláticas, pero aquí les comento que es la cuarta parte del tiempo que han laborado en su vida. Si usted laboró 10 años, como estamos poniendo un ejemplo, pues entonces su conservación de derechos es de 2 años y medio. Si usted ya tiene 40 años en el extranjero o 40 años que dejó de cotizar o 10 años que dejó de cotizar, pues ya esa conservación de derechos ya se venció. Entonces, si usted tiene 500 semanas, tiene 60 años, pero le falta la conservación de derechos, ¿qué hay que hacer? Activar la conservación de derechos. Vamos a ver en unos momentos cuáles son esas opciones. Si usted todavía no tiene 60 años, tiene más de 500 semanas, pero tampoco tiene conservación de derechos, pues ahí hay que hacer dos cosas, ¿verdad? Seguir sumando semanas en la medida de lo posible para que logre una mayor pensión. Si tiene 55 años, está en el extranjero o está aquí, pero se está dedicando a otra cosa, bueno, pues entonces tiene 5 años para seguir cotizando, para seguir aumentando semanas y activar su conservación de derechos, si es que ya tiene muchos años que dejó de cotizar. Para esto, en este caso y en todos los demás, yo como siempre les aconsejo un plan de pensión, para que ahí vean, a los 55 años sí, voy a seguir cotizando, ¿cómo? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿En dónde? Eso es a lo que yo también los invito, pero lo pueden hacer. Entonces, aquí, dependiendo de la situación en la que esté cada uno de ustedes, es lo que se va o el procedimiento, el proceso que se tiene que seguir para que usted logre una pensión, porque sí puede pensionarse. Entonces, dependiendo del caso, como ya vimos, si tiene mucho tiempo sin cotizar, activarse. Si tiene pocas semanas y poco tiempo o hace mucho tiempo que dejó de cotizar, pero tiene menos de 500 semanas, hay que sumar semanas para llegar a las 500 semanas como mínimo en ley 73 para poder pensionarse. Si usted no tiene la edad, ¿verdad? Todavía tiene un número de semanas y dejó de cotizar hace mucho tiempo, bueno, pues hay que esperar a que llegue la edad, pero hay que sumar semanas. Hay que buscar el esquema a través del cual ustedes pueden sumar semanas, aumentar su salario promedio si es el caso, si ya están en la recta final de 55 a 60, o muchas de las personas que están en el extranjero, pues generalmente piensan en algún momento regresar a México y quieren, pues dice, bueno, yo voy a seguir cotizando tal vez hasta los 65 años. Entonces, bueno, ahí hay más tiempo para cotizar. Hay que hacer un plan para saber en qué momento va a aumentar o le conviene aumentar su salario promedio, qué esquemas hay para hacer esto. Entonces, aquí la conclusión es que dependiendo del caso en el que cada uno se encuentre, hay que hacer ese procedimiento y ese procedimiento se puede hacer en una planeación de pensión, que como siempre, pues los invito a que, pues si requieren que su planeación de pensión y quieren que nosotros con mucho gusto se las realicemos, bueno, pues nos pueden contactar para que les demos informes y pues se les puede realizar esa planeación que como siempre yo les comento, directamente yo contacto con ustedes cuando ya vamos a hacer esa estrategia de planeación para conocer su situación particular, su situación económica, de salud, emocional incluso, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que más le conviene, porque como lo dice nuestro eslogan, siempre buscamos la mejor pensión para ti. Entonces, con mucho gusto, nuestros datos de contacto siempre aparecen aquí abajo del tutorial, pero pues estamos precisamente en que hay que buscar cuál es la situación, hay que conocer cuál es la situación particular de cada uno de ustedes para determinar qué es lo que pueden hacer, qué es lo que sigue para que ustedes se puedan pensionar. Entonces, en concreto, si usted cotizó semanas antes de 1 de julio de 1997, son ley 73 y entonces requieren de
contar con un mínimo o de llegar a un mínimo de 500 semanas, 60 años de edad y tener conservación de derechos para que ustedes se puedan pensionar. Pero si ustedes cotizaron un número de semanas como lo vimos, 50, 100, 200, 500 o tienen más, ¿verdad? Pero hay que analizar qué es lo que falta para que lo hagan, precisamente para que se realice ese procedimiento que hace falta. Entonces, aquí es, como hemos comentado, generalmente, en la mayoría de los casos que cotizó hace mucho tiempo, pues el factor que les hace falta es la conservación de derechos. Es decir, ya dejó de cotizar hace mucho tiempo, ya vimos los casos en los que, pues si tiene menos de 500 semanas, hay que sumar 500 semanas, mínimo. Si se quiere aumentar la pensión, hay que sumar más semanas, entre mayor número de semanas, más alto el salario promedio que tengan de los últimos 5 años o las últimas 250 semanas, y más edad, pues es mayor la pensión que van a obtener, ¿no? Cada caso es particular y cada caso hay que ver cuál es la situación. Pero si están en la situación que pues cuentan con esas 500 semanas, ya tienen la edad, pero hace falta la conservación de derechos porque tienen muchos años que no cotizan. Entonces, bueno, como lo hemos visto en otras pláticas, aquí hay varias opciones de hacerlo. Cotizar nuevamente en un régimen obligatorio, que significa en una empresa, ¿verdad? Que sabemos que es muy difícil, sobre todo porque pues la mayoría que están en esta situación de que dejó de cotizar hace muchos años, la mayoría, hay otras situaciones, pero que dejó de cotizar hace mucho tiempo, ya tiene 60 años o más, pues se le dificulta desafortunadamente y erróneamente, se dificulta que les den un trabajo formal en una empresa. Erróneamente, ¿por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces en nuestras pláticas, que las personas con esa edad, que ya no tienen la oportunidad o ya no se les da la oportunidad en un trabajo formal, tienen una gran experiencia, una gran sabiduría, un gran equilibrio emocional, que pueden ser de verdad tutores de la gente joven que empieza su carrera, y que no estamos en contra de que se les den las oportunidades a los jóvenes, al contrario, hay que darle la oportunidad a los jóvenes, pero también a las personas de una edad que ya cada vez más nos comentan que con 45 años ya no encuentran trabajo. Imagínense de 50, 55, 60. Entonces, a todos los empresarios, de veras, es una invitación. Ojalá nos lleguen a ver algún tutorial nuestro, pero es una invitación y no es para hacer un favor, es considerando esa riqueza que tenemos en nuestra gente adulta. De verdad, es una riqueza que nos puede dar mucho a nuestra empresa, puede dar mucha experiencia, muchos buenos resultados. Se cree o se tiene la consideración, y ya sin razonamiento creo, que las personas ya mayores no son productivas. Es el mayor error que se puede pensar. Las personas mayores, como todo, hay jóvenes y hay adultos que pueden no tener una gran responsabilidad. Eso es inherente al ser humano, algunos seres humanos que cada vez es menos, pero aquí en realidad lo que les quiero transmitir es que hay que darle la oportunidad a las personas mayores porque tienen una experiencia, una riqueza, un conocimiento que les puede ayudar, es un plus para su empresa, es un ganar-ganar. Entonces, creo que ojalá se dé esta oportunidad cada vez en mayor medida, ¿verdad? Pero bueno, estábamos en que precisamente cuando ya no se da oportunidad en una empresa, es difícil que sigan cotizando. Hay dos esquemas del Instituto Mexicano del Seguro Social, afortunadamente, de esos aciertos, grandes aciertos que tiene el Instituto del Seguro Social, y que estos esquemas son precisamente trabajador independiente modalidad 10, que también tiene
la subdivisión de trabajador independiente o mexicano que trabaja en el extranjero, ¿no? Dentro de este mismo esquema de trabajador independiente modalidad 10, o también tiene el esquema de trabajador empleado del hogar. Aquí no se trata ni se está invitando a que se haga una simulación de ninguna manera, pero todas las personas, yo como siempre les comento, siempre tenemos una actividad independiente. Que no la formalicemos, eso es otra cosa. Pero en un momento dado, si usted, y siempre pongo el ejemplo, pero hay muchos ejemplos, la persona que me dice, es que yo sí hago pasteles y los vendo, pues ya está en línea, ¿no? O los vendo con mis vecinos, con mi familia. Pues esa es una actividad independiente con la que se puede registrar en este esquema y que puede seguir, puede activar su conservación de derechos, puede seguir sumando semanas y puede aumentar su salario promedio si ese es el caso. Entonces, es una buena oportunidad buscar siempre, o una persona me decía, pues es que yo, fíjese que yo vendía joyería de fantasía, de casa en casa, con los vecinos. Voy a retomar nuevamente esa actividad. Muy bien. O hay alguien que vende en un tianguis, o hay alguien que hace una actividad de dar clases particulares de regularización. Cualquier actividad que se realice se puede formalizar en este esquema de trabajador independiente modalidad 10, y el objetivo que queremos lograr a través de este esquema es el de que active su conservación de derechos y pueda pensionarse. Si ese es el requisito que le hace falta para poder pensionarse, lo puede hacer a través de este esquema o del esquema de trabajador empleado del hogar. Si usted es una persona que pues cuida niños, hay personas que me dicen, es que yo he cuidado durante años los hijos de mi vecina, ¿verdad? Y les ayudo en las tareas y los cuido porque ella sale a trabajar, pero nunca se ha formalizado esa actividad. Usted puede formalizar esa actividad, registrarse, porque lo hace en la casa, en su hogar, cuida a esos niños en el hogar de la otra persona. Entonces la otra persona va a ser su empleador y usted va a ser el empleado, va a registrar estas dos figuras de empleador y empleado y va a poder activarse en este esquema porque le está remunerando, le está pagando un salario por esa actividad que usted está haciendo y lo está realizando en este hogar. Entonces, esa es una actividad, otra actividad que usted puede hacer precisamente para activarse en su conservación de derechos. Personas, sobre todo amas de casa o que están en su casa, ¿verdad? Haciendo pues las labores de su hogar, pero que además estás haciendo otra actividad desde hace años y no lo habían aprovechado. Entonces, esas pueden ser las opciones que ustedes pueden tener para activar esa conservación de derechos, si es el caso, para sumar semanas, si también es el caso que les hagan falta semanas, que todavía no cuenten con las 500 semanas mínimas que solicita Ley 73, en este caso a través de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, o también pues que quieran aumentar su salario promedio, porque también en este esquema se puede hacer este aumento en el salario promedio. Estos esquemas nos permiten cotizar desde un salario mínimo hasta 25 UMAS. Si el caso es que le hacen falta semanas, que haya cotizado también hace mucho tiempo, o no tenga, en este caso, eh, no tenga mucho tiempo que dejó de cotizar y que sean menos de 5 años, en ese caso puede aplicarse modalidad 40. Sabemos que modalidad 40, dos de los requisitos principales es que en los últimos 5 años atrás, a partir de la baja que usted tuvo hacia atrás, en los últimos 5 años, debió de haber cotizado por lo menos 52 semanas. Así lo establece la ley. Y no debieron de haber pasado, a partir de su baja, más de 5 años. En esos casos, si usted está en esa situación, tiene pocas semanas
su conservación de derechos tal vez ya terminó por el número de semanas tan pequeño que tiene, necesita sumar más semanas. Entonces, en ese caso se puede aplicar, si usted cumple con los requisitos de modalidad 40, se puede registrar en modalidad 40. En esos casos se puede utilizar modalidad 40. Cuando ya no se tiene esta vigencia para poder registrarse en modalidad 40, es cuando utilizamos, o dependiendo de la actividad que se tenga, se puede tomar los registros que acabamos de mencionar, que son trabajador independiente o empleado del hogar. Pero si usted tiene cuenta con estos dos requisitos de que no hayan pasado más de 5 años y que tenga por lo menos un año cotizado en los últimos 5 años antes de su baja, usted puede registrarse en modalidad 40 y puede activar su conservación de derechos, puede sumar semanas, puede aumentar su salario promedio si ya está en ese proceso de las últimas 250 semanas antes de pensionarse. Recuerden que siempre hay que analizar su situación particular. Cada caso es particular. Entonces hay que analizar en qué situación está usted para analizar y determinar qué procede. Pero en este caso, si se quiere y se puede registrar en modalidad 40, es una excelente opción, sabemos, porque la inversión es menor en modalidad 40, porque a veces se preguntan por qué se habla tanto de modalidad 40 y por qué debo de preferir modalidad 40. Vuelvo a repetir, esto es de acuerdo a la situación particular de cada uno de ustedes. Pero en este caso, porque la inversión en modalidad 40 es menor, en modalidad 40 solo se pagan 2 seguros, que es el de invalidez y vida y el de cesantía en edad avanzada y vejez. Esto hace que la inversión sea menor a los otros esquemas que acabamos de mencionar, como trabajador independiente o trabajador del hogar, porque ahí se pagan los 5 seguros como si ustedes estuvieran en un trabajo formal, pero también tienen ese derecho a atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, con ciertas restricciones, sobre todo de tiempo de espera, en algunos padecimientos, como ya lo vimos en otra plática, pero es por eso que el costo es mayor, el pago es mayor de las mensualidades en estos esquemas comparado con el mismo salario con el que se puedan registrar en modalidad 40. Entonces, aquí hay que analizar cuál es el procedimiento que hay que seguir de acuerdo a su situación, cuál es el esquema que más les conviene de acuerdo a su situación, a sus requerimientos y a sus necesidades, porque hay personas que requieren de atención médica y que si se registran en modalidad 40 no la van a tener durante ese tiempo. Sabemos que al pensionarse, todas las pensiones del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al pensionarse, todos van a contar con atención médica de por vida. Pero en este caso, en el tiempo en que usted esté cotizando en modalidad 40, no habrá esa atención médica. Sí la habrá en los otros esquemas como trabajador independiente, como empleado del hogar. Entonces, aquí hay que evaluar esa situación, en qué situación está usted, para saber qué es lo que más le conviene a usted en particular. ¿Qué es lo que más le conviene a usted en particular? Entonces, como siempre yo les comento que a pesar de que se tengan que cotizar muchos años, a veces pues sí se determina que si solo tengo cotizados 50 semanas, pues tengo que cotizar 9 años más. A veces tengo 400 semanas y tengo que cotizar 2 años más, o tengo 700 semanas y quiero aumentar. Pero como siempre les comento, aunque sea un plazo largo que se tenga que cotizar, vale la pena, de verdad que vale la pena, porque siempre se los comento de esta forma, que el tiempo va a pasar, cotice usted o no cotice. Y si pasaron los 5 años que usted requería para ya iniciar o poder recibir su pensión, pasaron esos 5 años y si usted no cotizó, pues no va a recibir nada. Y si usted cotizó, ya va a empezar a recibir una mensualidad de por vida que nadie nos va a regalar de otra manera, y que esto tampoco es un regalo, es un derecho, como siempre se los comento. Pero el tiempo pasa, se hagan las cosas para bien o no. Entonces hay que hacer, creo que nos conviene más realizar estas actividades para poder lograr esa pensión. Entonces,
retomando el título precisamente de nuestra plática de yo tengo derecho a la pensión, hay que analizar cada caso en particular, pero qué bueno que usted se lo cuestione, no se quede con la duda. Muchos de nuestros mexicanos en el extranjero están consultando esta situación para poder pensionarse. Síganlo haciendo, coméntenlo a sus compañeros, a personas que conozcan a su familia, que investiguen, que se analice su situación particular para saber si tiene derecho, que generalmente cuando tienen esa inquietud sí tienen el derecho, y sobre todo hay que analizar qué se va a hacer, qué se puede hacer para que usted se pueda pensionar. Entonces, ese es el tema, esa inquietud, no se quede con la inquietud. Por favor, usted investigue y corrobore y actúe, ¿verdad? Sobre un plan para determinar qué se tiene que hacer en su caso para que usted se pueda pensionar. Pues como siempre, de verdad, yo les agradezco muchísimo la atención que le dan a cada una de nuestras pláticas, de nuestros tutoriales. Suscríbanse, por favor, agradezco mucho a los que se han suscrito. Suscríbanse, es importante para nosotros que tengamos más suscriptores para que pues, nuestra información llegue a más personas. Entonces, si no lo hacen, y no lo hacen en muchas ocasiones me lo comentan, no estoy suscrito, ¿verdad? Y están consultando. No lo hacen no por no querer hacerlo, sino porque a veces no tenemos esa atención. Entonces, por favor, suscríbanse, denle like, nos ayuda mucho. Si les gusta, ¿verdad? Por supuesto, la plática, denle like. A veces lo pasamos por alto. Es también muy importante que le den like, que también nos hagan esos comentarios tan maravillosos que nos hacen, esas preguntas, porque de ahí retomamos para los temas que nos damos cuenta que son inquietantes para ustedes y que tratamos de darle una respuesta general, ¿verdad? Una respuesta para que pues muchos de ustedes ya ubiquen su situación y pues de alguna manera se decidan a tener una planeación, una consulta para que despejen sus dudas. Entonces es muy importante. Y muchas gracias de verdad por esos comentarios tan hermosos, tan bonitos, tan motivantes, esas bendiciones. De verdad que es una luz, ¿verdad? Que nos llega con esas buenas intenciones, buenos deseos de todos ustedes. Es algo maravilloso, es algo que no se compra con nada. Entonces, yo les agradezco de corazón todas esas frases, esos saludos, esos deseos tan bonitos. De verdad se los agradezco infinitamente. Mi equipo y yo, de verdad, cuando se leen esas frases, bueno, nos llenan de luz. Entonces, les agradezco muchísimo. Si requieren de una planeación, de una asesoría, de despejar esas dudas, de información que no tienen bien clara, de que quieren su plan de pensión, que siempre les comento que es una gran herramienta que ustedes deben de tener precisamente para que logren una mejor pensión, la mejor pensión que puedan lograr para cada uno de ustedes. Entonces siempre se va a lograr a través de una planeación de pensión. Si requieren de esa planeación, como hace rato lo comentamos, ¿verdad? Como hace un momento, pues nos pueden contactar. Aquí aparecen los datos de contacto, que es el número de WhatsApp, que es el 55 49 13 53 19, y nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Pueden contactar, pueden preguntar cómo son las asesorías, cómo se pueden contactar estas asesorías, esta planeación, y con mucho gusto, en el momento en que usted así ya lo decidió, yo me pongo en contacto con usted para determinar las estrategias de su pensión, para darle la información que requiere, para despejarle las dudas que usted tenga. Entonces, pues con mucho gusto, aquí estamos para atenderle. Muchas gracias, de verdad. Y como siempre ya ven que hacemos alguna reflexión a veces un poco más larga o le recomendamos alguna dinámica. En este caso hemos hablado de la comunicación de ustedes con su familia, que siempre les voy a decir que es lo más importante que se tiene en la vida. Y si no lo tenemos consciente, no lo tenemos presente de esa forma, hay que retomarlo, porque de verdad que en los momentos más difíciles de la vida,
pues siempre quien está a nuestro lado es la familia, son los amigos, pero principalmente ese círculo que nos rodea, muy apegado a nosotros. ¿Quién es? Pues es la familia. Entonces hemos hablado mucho de la comunicación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, si tenemos la fortuna de tenerlos. Es lo más importante. Y hay siempre hablamos de hay que platicar, hay que hablar, pero yo se les quiero comentar en esta ocasión que hay que hacerlo de la mejor manera posible. A veces ya estamos tan ensimismados en nuestra cotidianidad, como siempre les comento, en que tenemos que hacer la comida, tenemos que hacer la limpieza de la casa, tenemos que atender varios asuntos de la casa que ya no damos ese tiempo para las cosas importantes. Esas son las cosas importantes, son la comunicación, la relación con nuestra familia, no lo demás. Lo demás se tiene que hacer y que se haga, ¿verdad? Pero dándole el tiempo correcto, no un demasiado tiempo. Hay que darle tiempo a lo importante, que es nuestra familia, y que en este caso nos estamos enfocando a la comunicación. Y en este caso yo nada más les quiero hacer una reflexión. Muchas veces, y sí lo hacemos, ¿verdad? Porque tratamos de tomar ese consejo que nos da la licenciada Yolanda de hablar con nuestra familia, pero, y lo tratamos de hacer de la mejor manera, pero bueno, pues nos sentamos, ¿verdad? Oh, ¿y cómo te fue, hijo? En tus actividades, hoy, ¿cómo fue tu día? O te noto triste, ¿qué pasa? Pero seguimos haciendo nosotros algo, ¿verdad? Si estamos haciendo la comida, pues seguimos haciendo la comida. Si estamos arreglando algo, ropa, ¿verdad? Seguimos. No, ese es el segundo paso. Hay que darle el tiempo y también hay que darle la actitud correcta. Si vamos a hablar con nuestros seres queridos, ¿qué es lo más importante? Si le vamos a dar 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, que sea de verdad dirigido a esa persona únicamente. Hay una reflexión que dice, cuando yo me siento a hablar con alguien, no permito que alguien se sienta a mi lado. Y se está refiriendo a no permito que se sientan a mi lado las preocupaciones, las ocupaciones, las angustias, no, porque eso me va a distraer de la atención que yo le voy a poner a esta persona tan importante para mí. Entonces, no permitamos que nadie se sienta a nuestro lado en ese sentido. Sentémonos nosotros o dirijámonos a esta persona y démosle la atención así. Si son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero la atención al 100% a esta persona para que se sienta importante. Imagínense que si yo le pregunto ¿cómo estás? Y me pongo aquí a arreglar algo, ¿verdad? El mensaje que le estoy enviando es que, a ver, sí me preocupa cómo estás, pero no eres tan importante como para que yo deje de hacer esta actividad. Y no lo hacemos de una mala manera. Son a veces hasta dentro de nuestra cultura, así es, ¿no? Entonces vamos a cambiar eso. En este caso, ¿cómo estás? Y atendiéndolo directamente el tiempo que yo le determine al cómo estás y a escuchar cómo se siente, para que esta persona que es nuestro ser querido se sienta importante, se sienta que cualquier actividad que yo esté haciendo es menos importante que el escucharlo. Y que entonces le reforcemos ese amor, esa atención, esa valía que él tiene o que ella tiene, ¿verdad? Porque le estoy dedicando mi tiempo, mi atención. Entonces, aquí de verdad eso es algo muy importante y a veces es un error que cometemos, que es lo que quiero que ya no sigamos haciendo, el que al dirigirnos a alguien es con buena intención, pero en lugar de reforzarle ese valor, pues se lo disminuimos y esa no es nuestra intención. No, hay que reforzarle el valor que tiene para nosotros y entonces hay que darle esa atención. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Verdad? Lo vemos a los ojos, nos da gusto ver su carita, sus reacciones, ahí nos va a decir mucho. Aunque nos diga bien,
no, a ver, no te veo bien, ¿verdad? O muy bien, qué bueno, me da mucho gusto porque vemos en su cara una sonrisa, porque lo estamos viendo, porque le estamos poniendo atención, porque le estamos reforzando que esa persona vale mucho para nosotros y para el mundo. Siempre hay que reforzar esos valores, esa confianza. Hay que formar o reforzar esa seguridad en cada uno de nuestros seres queridos. Entonces, esa es la tarea que tenemos. Vamos a un segundo paso. El primero es siempre tener la comunicación con nuestros seres queridos, pero este es muy importante, es darle la atención en esa comunicación, la atención correcta, la atención a esa persona. No va a pasar nada si dejo 5 minutos de hacer algo, 10, 15, 20, una hora, todo el día. Hay situaciones que merecen eso, porque esas son las cosas importantes, esas son las situaciones importantes que siempre van a ser derivadas de las personas importantes en nuestra vida. Entonces, bueno, practiquémoslo. Tal vez no nos salga bien a la primera, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos esa intención de hacerlo, van a ver que prontamente tampoco nos vamos a tener que esperar ahí 20 ocasiones para hacerlo, no. Ya en la segunda ya tenemos que estar muy enfocados, ¿verdad? Si es que en la primera no lo logramos o me distraje nuevamente, en la segunda ya es no me voy a distraer, me voy a enfocar y voy a prestarle la atención ese tiempo que yo determiné a mi persona querida. Entonces, bueno, pues ese es el mensaje, el consejo, y quiero que lo hagan, de verdad quiero que lo hagan y van a ver cómo va mejorando toda nuestra vida, toda su vida, su entorno. Pues muchas gracias, como siempre, es un placer estar con ustedes y pues nos estamos viendo y oyendo en una próxima plática. Hasta luego.